Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Status Social Media, bienvenidos una vez más a estos sábados de Espacio Público Digital, un espacio que hemos pensado Iván Lascano y su servidora, pues para acercarles los temas mucho más académicos, mucho más profundos y de reflexión científica, social, respecto a temas de coyuntura, a temas digitales, a temas sociales. Entonces, pues el día de hoy nos toca un tema que la verdad causó furor hace pues una semana y media aproximadamente que se desató, pero que es una constante, sobre todo que el día de hoy tenemos un experto en temas digitales. Este tema es una constante en la vida pública de las instituciones y de las empresas cuando manejan su imagen pública, y esto nos habla de que algo estamos haciendo mal y que algo no hemos aprendido en el camino, pero más allá también de las estrategias, ¿qué conlleva a que ahora este tipo de circunstancias se vuelvan de la opinión pública o de interés general? ¿No? ¿A qué se debe este mayor morbo que podría existir? Y esto es las crisis digitales institucionales, la opinión pública, si es que también hay una crisis de la opinión pública a partir de estas crisis digitales institucionales, generadas en buena parte a partir de los influencers, pero también de algunos resbalones sobre todo de las instancias públicas o gubernamentales. Y como siempre, como cada 8 días, está conmigo el buen Iván Lascano. Iván, bienvenido a tu espacio. Muchas gracias, mi estimada Fabiola. Como siempre, agradecemos a toda la gente que se suma a esta transmisión y que nos acompaña sábado con sábado. Les agradecemos por destinarnos su tiempo muy valioso y también damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy que vas a presentar. Así es, y pues él es el maestrazo de maestrazos, que casi nadie le dice maestro, pero es el maestro Carlos Arteaga. Él es experto en estrategias digitales. Si me equivoco en algo, me corriges, pues desde hace ya de 7, 8 años, cuando menos, ¿no? Somos casi cogeneracionales. Pues has dirigido muchas campañas tanto de la iniciativa privada como también de algunos políticos, das asesorías, has estado trabajando inclusive para la UNAM muchos años asesorando en cómo hacen la difusión correctamente, manejo de crisis, incluyendo parte de ello. Y también tiene una croquetería del barrio y vende pancita los domingos, ¿por qué no? Entonces, bienvenido, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y porque todo tu expertise más la parte académica y científica rígida de Iván nos van a hacer que este panel sea muy, muy interesante. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Iván, Fabiola. La verdad es que es un honor cada semana seguirlos, estar escuchando esas transmisiones que en verdad, y a pesar, ¿no? Inclusive de que puedan no ser tan espectaculares como algunas otras cuestiones, completamente necesarias, ¿no? Eh, para mí es un sueño hecho realidad, tal cual, y lo digo abiertamente, aunque sea demasiado arrebatado en mi expresión en este momento, ver un programa que te gusta y un día pertenecer a él, ¿no? Justamente en esa forma de discurso nueva que estamos obteniendo, en esta democratización de los medios, donde inclusive parece que somos una resistencia, y que dentro de esa resistencia se te considere y que puedas apelar a estas cuestiones, honestamente para mí es un regalo enorme. Muchísimas gracias por la invitación. Es extensa la presentación que haces de manera muy sencilla. Yo diría que lo que a mí me gusta es crear problemas y después solucionarlos, porque la única manera en la que una marca se hace escuchar es cuando es escandalosa, cuando hace algo que el resto de las marcas no hace, e incluyendo, y sin comerme lo que vamos a tener más adelante, aceptar su propia esencia. Lo comento muy, muy constantemente. No sé qué pasa cuando tenemos enfrente la página de una empresa, de una institución, que como que nos mecatronizamos y los dedos se ponen tiesos, tiesos, así como si tuviéramos algún tipo de enfermedad, y en ese momento dejamos de escribir como seres humanos
y tratamos de navegar por la safe zone, que es, me atrevería a decir, peor inclusive que la friend zone, ¿no? Que bueno, les anticipo que voy a tener después un panel a finales del mes de julio para definir por una vez y por todas si existe o no existe la friendzone, pero será en otro canal. Qué bueno que lo mencionas, justo tenemos como una parálisis mental y motriz al enfrentarnos a un monstruo institucional y cómo comunicarlo, ¿no? Creo que ese es un gran problema y es algo que nos ha pasado, inclusive por ahí Van también ya ha hecho sus pininos en manejo de cuentas institucionales y también es como de, híjole, pues, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo posteo? ¿A quiénes invito? ¿Cómo promociono? Eso es muy complicado ya cuando estás organizando, ¿no? Cuando estás como asesor o como auditor, lo primero que dices es, qué bruto, ¿cómo hicieron esto? No se debió hacer así, tal. Pero en ese momento son tomas de decisiones muy rápidas, ¿no? Y para comenzar así con el panel y entrar a lo sabroso, este es el punto en donde vamos a empezar con, y lo hablaba yo el martes con el doctor Castañeda y que el internet fue un desastre gracias al temblor, esperando que todos estén muy bien, qué es y qué no es la opinión pública, ¿no? Y aquí inclusive ya tuvimos a la doctora Adriana Reinaga de la Facultad de Políticas poniendo los puntos sobre las IES de, a ver, los influencers no son líderes de opinión. Fue una de las cosas con las que yo me quedé ese día de ella, dijo, hay que ubicarlos dentro de los nichos que son. Es cierto que las redes sociales han hecho que la vida se vuelva más democrática, más horizontal, pero los influencers no son parte de los líderes de opinión o no son tal cual líderes de opinión. Así como tenemos esa primera, yo creo que aseveración y que podríamos decir, bueno, algunos influencers podrían convertirse parte de estas esferas públicas de presión, pero no son los líderes supremos, todo. Y por eso cuando Bárbara Regil dice que se ve prieta, tenemos que tomarlo dentro de las dimensiones que es, por ejemplo, también qué es y qué no es opinión pública, y no porque esté en las redes sociales o en los medios, es del interés del público o de la sociedad, y no por eso ya se convierte en opinión pública, ¿no? Si yo posteo algo y digo, ay, hoy iba caminando en la calle y lo tuiteo y digo, y me caí, me rompí el pantalón en la rodilla, o sea, a nadie le importa, y no porque lo hayas puesto en Twitter se vuelve parte de la opinión pública, porque no estoy generando no estoy generando un impacto, ¿no, Iván? En el tema del interés público, ni repercutir en una política pública, ni, o sea, vaya, hay que medir un poco ello, y de pronto decimos que ya estamos dentro de la opinión pública por tener cualquier cuenta de Twitter, ¿no, Iván? Bueno, lo primero que diría es que no sé si no le importe a nadie. Digo, es que se hizo famosa hace no sé cuántos años ya, ese video de Edgar que se cae en el río. Entonces, que tú te cayeras y te rompieras el pantalón, creo que generaría muchas risas por muchas personas, pero en efecto no sería un tema, digamos, de interés público. Si entendemos este interés, estos asuntos que tocan los temas de la colectividad, que son de interés general. Y en ese sentido yo creo que has dado, digamos, un buen primer paso para esta sesión al tratar de distinguir entre lo que es un influencer de lo que es un líder de opinión en sentido estricto, y que también recordando otra clasificación que lo platicamos en su momento con Adriana Reinaga, que viene a ser el clásico intelectual público. Entonces, digamos, podríamos tener en ese último ámbito al intelectual público como aquella figura que es un referente para los temas de interés colectivo, y teniendo al otro extremo, digamos, en este continuo, al influencer, que sería más bien esta figura que las personas solo siguen en función de nichos o temas de interés muy específicos. Por ejemplo, si yo le doy credibilidad a tal persona porque sabe de marcas de ropa o sabe de tecnología, pero digamos, esa influencia es difícilmente trasladable a ámbitos, digamos, de otros ámbitos de interés o de especialización, y mucho menos a un ámbito de interés colectivo donde los temas a discusión son mucho más complejos, ¿no? Así es, así es. Creo que aquí entonces vale la pena, y que muchas veces por el impulso de subirnos al tren de lo mediático y de la viralización, luego dices, esto ya es parte de la opinión pública, esto ya es un líder de opinión, ¿no? Y bueno, ahí ya lo iremos tocando. Y por otro lado, para ir abriendo más el tema,
la parte de las crisis digitales. Bueno, las crisis institucionales primeramente siempre han existido. Que si cuando corrían a alguien lo despedían, lo sustituían, que si se cayó el sistema en las elecciones, o sea, esos son parte de las crisis institucionales que siempre, como estás en el escrutinio público y buscas el beneficio de las mayorías o el tema de la igualdad, pues dependiendo de cómo se favorezcan los grupos de interés o las mayorías o se vean perjudicadas las minorías, habrán crisis institucionales. Punto. Ok. A partir de ello, ahora con las redes digitales, para hacer esa acepción, y prometo ya no hablar de redes sociales porque esas también siempre han existido, sino las redes digitales, sería a partir de las redes digitales estos pequeños o grandes detalles, errores, o como le queramos llamar a los deslices institucionales, se vuelven exponenciales y virales. Es decir, si antes en un municipio muy pequeño de apenas 600 o no sé, 800 personas despedían al alcalde porque se había casado con una niña de 17 años, por ejemplo, se iba a quedar seguramente en la comunidad y en algunos lugares aledaños, y de ahí nadie nos íbamos a enterar. El tema de las redes sociales hace que todos nos enteremos de lo que puede pasar en el más pequeño rincón del mundo, y que si es del interés se vuelva viral, como el caso de Edgar, ¿no? Que por lo menos llame la atención, ¿no? Entonces, eso ha llevado que las crisis institucionales sean mucho mayor y sean expuestas, y también nos ha permitido, ahí sí, abonar al tema de la gobernanza. Nos ha permitido que, por ejemplo, cuando veíamos actos de nepotismo, que creo que fueron mucho más recurrentes en el sexenio de Peña Nieto, se señalaran y se buscara la expulsión de esos funcionarios públicos, cosa que de momento, pues en este gobierno no ha pasado, porque se señalan cosas, pero todavía no ha habido despidos, así como sí pasaba por la presión mediática que se generaba desde las redes sociales, desde las redes digitales. Voy a poner dos ejemplos muy fuertes. Es el tema de Lady Profeco, la hija del funcionario de Profeco, era el director, si no me equivoco, por ahí me pueden corregir si está mal el cargo, pero ella llega, quiere entrar a un lugar en Polanco y dice, no me importa, no sabes quién es mi papá, ¿no? La clásica, ahorita voy a hablar para que cierren el negocio, y lo cumplió. Llegaron los achichincles de Profeco, y perdón, porque cuando no tienes criterio de ser un funcionario público y respetas el capricho de una escuincla, o sea, es una achichincle, ¿no? Entonces llegan, cierran, ¿no? Y pues la gente tomó video, porque aparte habían comensales, y lo denuncian y le cuesta el cargo, ¿no? Eso por un lado. Y el otro es el helicóptero de Conagua, ¿no? Que igual un funcionario de Conagua tomó un helicóptero y que era para sus actividades personales. Y durante el sexenio de Peña, bueno, ya fue una recurrente tener crisis institucionales, hasta llevarlo a lo más absurdo de que si mordía el pastel y se le caía la banda presidencial en Instagram, o sea, ya ese tipo de cosas que pudieran haber sido efímeras, se convertían en crisis grandes de el presidente es un inepto, tal, ¿no? Aquí no vamos a defender al señor Peña Nieto porque claramente dejó mucho que desear, pero vaya, estoy poniendo como algunas piezas antes de llegar al tema de hoy, de las crisis digitales, y entonces las crisis institucionales no son exclusivas ni de este sexenio ni del anterior. Hay que también recordar que la mediatización de la política a través de las redes digitales fue también a partir de grandes movimientos como en su momento la primavera árabe, lo que llegó a pasar con Barack Obama de cómo transformó la esfera de Twitter para la política. Y por lo menos aquí en México a mí me queda un punto muy claro de cuando la política empezó a vivir más en las redes digitales, y es cuando Peña Nieto publica, casi al inicio de su sexenio, publica que habían atrapado al Chapo. Lo primero que todos nos dedicábamos a los medios a monitorear y demás era, a ver, le hackearon la cuenta, ¿no, Carlos? Creo que fue lo primero que pensamos en las agencias. Me acuerdo perfecto platicarlo contigo en su momento. ¿No? ¿Te acuerdas que lo platicamos? Ok, no le habían hackeado la cuenta, pero fue un recurso de inmediatez. En lugar de esperar el comunicado de 20 hojas y el desplegado y que saliera López Dóriga, un tuit, 3 líneas o 2 líneas, y ahí estaba.
eso nos llevó a tener doble filo, ¿no? Carlos, de la navaja, de cómo por un lado puedes tener una muy buena comunicación gubernamental, institucional, y ser muy eficaz para la resolución y comunicación de problemas, pero por otro lado, las grandes consecuencias que te atraen, ¿no, Carlos? Ahí apuntaría un par de cosas, ¿no? La primera de ellas es cierto, ya en ejercicio de poder, la parte del Chapo era algo con lo que se validaba el mismo Peña Nieto. Algo muy similar sucede en acciones cuando el Baester Gordillo. Antes de esto tenemos el Yo Soy 132 y esta serie de movimientos, de grupos, inclusive de coordinadores de asambleas. Lo recuerdo perfecto, que aquel que tenía una cierta influencia en estas redes sociales empezaba a abonar a ese suceso, y que en esa misma cuestión de aportar, de llegar a las cosas, empezamos a notar los atisbos de lo que hoy es una histeria, que justamente lleva a no tener un verdadero sentido de lo que es urgente y de lo que no es urgente. En ese sentido, desde el momento en el que Enrique Peña Nieto usa un short muy cortito para salir a correr, se vuelve una crisis dentro de toda esta situación, e inclusive empieza a abonar a una cuestión de su persona y de cuestiones que no iban directamente relacionadas a, bueno, básicamente a lo que iba a ser como aptitudes de gobernante, que tampoco son defendibles, definitivamente. Regresando también un punto hacia lo que comentaba Iván, es cierto, podemos verlo inclusive en un sentido de lo que es y no nutritivo, e inclusive ver dónde están esas personas que están hablando y aportando algo a esta discusión pública, y nos vamos a dar cuenta que todas aquellas personas que no son trascendentes en sus comentarios, que en realidad, justamente como tú muy bien lo comentas, se quedan dentro de su pequeña esfera y no tienen un motivo más grande, diríamos, me atrevería, igual corríjanme, pero inclusive no tiene ese comentario un fin teleológico en sí mismo. En ese momento pasan de ser pasan más bien y se descualifican a sí mismos como plato fuerte y se vuelven un postre constante, que es en esta vida en la que estamos, en la que necesitamos que cada 3 publicaciones haya algo que diga último momento y emergencia, y todo se vuelve justamente este postre que constantemente estamos comiendo y que ha atrofiado inclusive nuestro criterio, a mi parecer, y oyéndome un poco, bueno, pintándome a mí mismo de alguna manera apocalíptico, según el buen Sartori. Esta semana nos permite pintarnos de apocalípticos. Definitivamente, y en ese sentido, una atrofia que lo que pide justamente es demasiado postre, demasiado abotargamiento intelectual, y que no nos deja llegar al verdadero punto de la situación, y que entorpece justamente lo que es vida pública y lo que no es vida pública. Ahora, aquí el punto interesante con toda esta situación, y la verdad es que me emociona mucho, y es una pregunta fuerte: ¿cómo fue que las izquierdas, que justamente hacían de estar jodiendo así, Peña Nieto hubiera utilizado una calceta de una y otra calceta de otra, han llegado a estar tan calladas, a estar tan detenidas con estas situaciones? Y eso justamente es lo que pasa cuando las propias izquierdas llegan a asumir el poder, llegan a perder sentidos de autocrítica, y en ese sentido, en esa falta de compromiso, pierden en sí mismos su ADN, y en esa pérdida de ADN es donde nos encontramos justamente en una atrofia terrible. Y con esto justamente les dejo. Tal vez soy demasiado arriesgado a la hora de pintar esto, siempre hay excepciones claramente a la regla, pero la cuestión particular es que las redes no están ardiendo por lo que está haciendo un gobierno, y, y ahí tenemos que tener cuidado con qué está pasando con esa ciudadanía. ¿Realmente el pueblo está tan contento?
o realmente hemos perdido el sentido crítico de lo que estábamos haciendo como ciudadanía hasta hace poco. Iván, para cederte la palabra, quiero lanzarte una pregunta, además de que vas a abonar a la participación de Carlos. Con esto que precisamente él comenta, de cómo hay cosas insulsas que se han convertido en importantes de último momento, podríamos estar hablando de esta idea de posverdad y qué es la posverdad a partir del posmodernismo también y todas estas tendencias que a veces la gente también usa a diestra y siniestra sin entender los conceptos. Bueno, yo creo que sí están de alguna forma relacionadas. Yo creo que en principio hay una discusión que se ha polarizado y que eso evidentemente nos lleva a un ámbito en el cual lo que se discute no es en sí el hecho, sino que hay una causa política que está más allá y que por esa razón los partidarios de cada uno de los bandos prefieren discutir en función de del interés o del fin de la causa política a la cual ellos siguen, que en lugar de discutir la veracidad de un hecho concreto. Pero por el otro lado, la cuestión de la posverdad, digamos, ¿en qué sentido sí está relacionado? En que actualmente se ha puesto en entredicho la misma existencia de la idea de la verdad en la cual nosotros podamos tener un asidero y digamos que sea un plano, digamos, de común entendimiento en el cual podamos debatir algunas otras cuestiones accesorias o circundantes a los hechos, pero los hechos mismos no pueden ser objetables. Sin embargo, esta idea de la posverdad supone que todo hecho real, digamos, todo hecho, digamos, es una construcción social y que esta construcción está formada en función de la ideología en la que uno, digamos, pertenece y esta se da en función del grupo de adscripción. Entonces, por lo tanto, en lugar de, digamos, en lugar de discutir la veracidad de ciertos hechos concretos específicos, descalificamos al oponente porque asumimos o decimos que su interpretación o el juicio que ellos emiten está filtrado por una visión política de la realidad, ¿no? Entonces, digamos, esto es, digamos, en términos generales, lo que nosotros podríamos llamar como un asunto de posverdad, ¿no? Digamos, ya hay digamos, un descarte de esta visión racionalista de la política y de la cual también se echa por la borda también cuestiones como la ciencia, en la cual también se tiende a desprestigiar la misma ciencia, porque bueno, si estamos afirmando que no existen hechos objetivos, pues también la ciencia es parte de una construcción ideológica de ciertos grupos hegemónicos sobre otros, ¿no? Entonces, digamos, esto tampoco abona para nada en el debate público que supone la democracia, porque la democracia, al menos desde una perspectiva deliberativa, supone que individuos o grupos que provienen desde orígenes diferentes tienen la intención de debatir para llegar a una verdad común. Y sin embargo, esto ha cambiado por una noción en la cual, en esta lógica de la posverdad, los grupos se encuentran, pero para combatirse políticamente porque tienen ideologías diferentes y que estas ideologías sirven para mantener status quo que privilegian a grupos hegemónicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que eliminarlos o acabar con ellos. Estamos en un momento en donde pareciera que el conflicto es la tendencia y es la normalidad inclusive, ¿no? Y fíjate que ahorita que decías de los hechos objetivos y cómo se niegan a estos hechos, la parte objetiva, la científica, recuerdo mucho que en los primeros semestres de la carrera, hace ya más de 10 años, ahí en la torre, sí, es cuando haces cuentas, ¿no? Y dices en la madre, perdón, pero es que dices, ha pasado mucho tiempo. Mis compañeros justo cuando les preguntabas, ¿no? Y los ponías a confrontar ideas en los debates que se hacían dentro de las aulas, el recurso más básico, como la vieja confiable, era es que todo es relativo. Y entonces, como todo es relativo, pues depende, ¿no? De cómo lo veamos, y entonces lo que él diga, pues es que lo vio en su contexto, pero yo no lo veo así, y entonces como de, a ver, o sea, no va por ahí, el debate no puede ir por ahí, y tiene que ganar dentro de los debates quien tenga la mejor racionalización con los mejores argumentos, fuentes, sustentos, no solamente porque a ti desde tus sesgos o desde tus heurísticos consideres que no son válidos los argumentos del otro. Y creo que eso es constantemente en redes sociales, perdón, en las redes digitales, porque al final la dinámica es tan rápido
que si nos remitimos a los libros de Hans Sonstein y de Richard Thaler, de cómo funciona tu sistema 1 y sistema 2 del cerebro, en donde uno reacciona por instinto y el otro reacciona con una reflexión y una racionalización más profunda, el sistema 1 creo que predomina en las redes sociales. Entonces, eso nos lleva a que la gente comparta fake news, eso nos lleva a que te encolerices con un encabezado que ni siquiera has abierto la nota y la analizas, que des retweets, me gusta de manera automática y que nos lleve entonces a volver el debate público en algo muy, muy soso. Y entonces podríamos, y ahí les va una de las preguntas clave de la sesión de hoy, ahí estaríamos hablando de una crisis de la opinión pública en todo caso. Carlos. Ahí, permítanme enfocar hacia la posmodernidad en una forma que me ayuda muchísimo a la hora de explicar cualquier forma de interacción en Instagram principalmente. Discúlpenme que sea tan certero con esto, pero creo que hay momentos en los que esto tiene que ser de esta manera. Según Lyotard, en cuanto a la definición de posmodernidad, es la muerte de los mitos. ¿A quién más se le muere el mito en algún momento? A los niños. El niño que empieza a pasar hacia la pubertad es en sí mismo un adolescente. ¿Qué quiere decir la adolescencia? Duele. Duele perder el mito del padre superhéroe perfecto y duele perder el hecho de que existan seres imaginarios que nos dejen dinero cada que se nos caen los dientes, o bien que nos dan regalos cada año cuando nos vamos a dormir y por arte de magia aparece. Se acaban esos mitos y el niño tiene que empezar a buscar una identidad. En este momento justamente el niño es la humanidad, en una adolescencia en la que nos damos cuenta de que la modernidad y el progreso por el progreso no nos lleva a ese bienestar universal que nos prometían el siglo XX, y además tampoco la forma de familia como la conocemos y la propiedad privada como nos la vendieron en algún momento genera los grados de bienestar que vienen de los grandes mitos creados en Occidente. Y en ese momento, con toda esa mezcla, viene un grado de malestar que hace de la humanidad una masa, en su mayoría inconforme, rebelde, y tendiente ya sea a la cólera, a la emoción fuerte, y que justamente abona a lo que comentabas, Fa, al hecho de empezar a dejarse llevar más por la emoción, dejar de esforzarse en sí mismo, porque el esfuerzo no genera los beneficios que nosotros creíamos. Tengo un trabajo, me va a ir muy bien y a partir de esto tengo una casa, tengo una familia y todos vamos a ser felices, shalala, shalala. Ese enojo se traduce en el hecho de, si eso no existe y esas garantías que venían del siglo anterior y de las familias anteriores, que de hecho tienen una tasa de divorcio impresionante porque el mito del matrimonio en sí mismo se rompe, y por eso tenemos el hábito de vida del millennial que pocas veces es entendido. En el momento en el que tenemos toda esa configuración, cuando llegan y nos dicen, esto es una caja, termina diciendo justamente, no, eso es una caja desde tu privilegio, o esa es una caja relativa. Y en el momento en el que no hay forma de que todos nos pongamos de acuerdo en esto de la caja, pues coño, no hay forma, perdón por la expresión, pero no hay forma de hacer una caja mejor que la que ahora tenemos, porque en sí mismo no tenemos las herramientas ni tampoco el deseo de ir hacia adelante. Tenemos las ganas de quedarnos en este momento en el dolor de haber perdido eso, de haber disfrutado eso y de tener un ocio suficiente, porque sí se genera un grado de bienestar tal en una soltería que no había sido explorada porque la presión social nos indicaba que no pasara eso. Y en ese malestar de no sé qué hacer con mi vida, pero igual cada fin de semana me la paso bomba, pero no lo quiero reconocer y no me hago cargo de ese tipo de cuestiones, nos encontramos
con un lunes, martes, miércoles y jueves en el que lo que necesitamos, dado el vacío que existe, tendiente y resultado de toda esta situación, hace que necesitemos mucha chatarra para poder llegar y empujar hacia el siguiente fin de semana. Iván, adelante. Sí, bueno, digamos, un poco profundizando en lo que comentaban, yo creo que sobre si hay una crisis en la opinión pública y, digamos, para el efecto de lo que discutimos en este espacio, cuál es el impacto que ha tenido o que tiene la tecnología, yo creo que podemos hacer el argumento de que sí hay una estructura, digamos, de la tecnología que no fomenta la deliberación pública, la deliberación más racional. Tú hacías alusión a la psicología cognitiva en autores como Tversky y Kahneman, estos dos sistemas de pensamiento, el sistema más impulsivo y el otro sistema que es más rápido y el otro sistema que es mucho más lento, pero es mucho más consciente. Redes sociales, por ejemplo, sobre todo tengo la impresión, y varios especialistas han tocado este tema, en el caso del Facebook, que diga del Twitter, que parece exaltar más bien a la opinión de la gente y no necesariamente es que recoja lo que las personas piensan, sino que esta idea de que tiene que ser frases de 140 caracteres, parece ser que la gente no puede elaborar un argumento, no puede profundizarlo y que también los sujetos que terminan participando o expresándose son aquellos individuos que tienen una intensidad de preferencia mayor. Y esto, digamos, en términos de estudios de la opinión pública, se hace una diferenciación en que no es lo mismo entender, y sobre todo para la democracia, uno puede tener la falsa percepción de que una mayoría de la gente piensa X sobre un tal asunto porque hay minorías intensas que se organizan, pero no necesariamente eso significa, y que por lo tanto tienen un impacto en el debate público y en una política pública, pero eso no necesariamente significa que la mayoría de la población piense eso. Pero esa intensidad de preferencia de esa minoría es tal que los lleva a organizarse y movilizarse. Bueno, eso trayéndolo al punto de las redes sociales, creo que podemos señalar específicamente en redes como el Twitter, en la cual la intensidad de la preferencia de las personas sobre tales asuntos los lleva a expresarse de una forma tal que pareciera dar la impresión de que es una opinión mayoritaria, mientras que la mayoría de la población no necesariamente la comparte, pero como no tiene una intensidad de preferencia, está más bien latente, no salen a expresarse. Entonces, digamos, de alguna forma sesga también la opinión pública. Sí, y fíjate que bueno, justamente desde Status Social Media hemos realizado algunos estudios que inclusive también Carlos los ha conocido en algunas conferencias que he podido compartir foro con él, en donde justo estos hasta rasgos de personalidad se pueden manejar a través de cada red social. Estos estudios nos han revelado de entrada que la gente, por ejemplo, más neurótica y que también tiene un tema como de cierta responsabilidad, suele estar en Twitter prioritariamente, pero contestar, involucrarse, o sea, estar ahí en el rollo, nada más meterse, porque van a decir, oye, yo tengo cuenta de Twitter, no, bueno, sí, una cosa es que tengamos cuentas en todas las redes, pero no particularmente eres activo, ¿no? No eres un usuario activo, por así decirlo. El otro rasgo de personalidad, un extrovertido y abierto a experiencias, está mucho más en Instagram, no en las historias de Facebook, ¿no? Y todo el mundo, todo el tiempo es alrededor de su persona, de su figura. Entonces, estos son 5 rasgos de personalidad que inclusive, pues aquí el buen maestro en psicología, Carlos, los debe de conocer muy bien, ¿no? Pero que justo llevan a tratar también de entender por qué de pronto nos encontramos con ciertos tipos de persona, y dije tipos y no tipejos, que estoy haciendo la buena concesión, una buena concesión al tema. ¿No? O sea, tipos y no, porque ya quiero pasar al otro tema de los tipejos, pero tipos de persona, y ya tenemos varias preguntas del público, me las están pasando por WhatsApp, y de entrada, Cintia nos pregunta, entonces la posmodernidad, también para cerrar el tema de la posmodernidad, entonces la posmodernidad encontró un nombre en la actualidad, así como el bullying, el sexting, etcétera. Yo de entrada diría, más que un nombre, encontró un espacio, porque los mecanismos de comunicación que hoy existen le permiten vivir. Sería como nuestro COVID de comunicación y de expresión, por así decirlo. Adelante, chicos. Bueno, justamente y respondiendo a esta parte,
Creo que más que la posmodernidad haya hallado su lugar, tenía un espacio histórico que cubrir, tenía un momento en el cual llegar. Ese momento que tiene es justamente resolver el desencanto que sentimos en algún momento con respecto a el devenir histórico de la humanidad. Y en ese sentido es clara en sus acepciones, es clara en su forma de manifestarse por medio de la opinión pública. Hoy es más fácil ubicar perfectamente, bueno, no perfectamente, pero sí más preciso, ubicar en qué están pensando las personas. ¿Quieres saber hacia dónde anda la mente de México? Tan fácil como ir a Twitter y andar checando los trending topics. En ese sentido, como bien comenta Iván, y otra vez encontrando una analogía con respecto a los adolescentes, es cierto, no es el más capaz, no es el más inteligente, no es tampoco el más esforzado, es el más intenso el que se roba el foco, y en ese robarse el foco igualmente podemos ubicar a la posmodernidad. Aquello que me roba la atención, aquello que me roba la emoción, aquello que me roba la capacidad de análisis, es lo que hoy en día está triunfando como contenido. Y en ese sentido es que tenemos que aprender a no ser presa de nuestras propias emociones y de nuestra propia situación. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando una emoción es más fuerte que un raciocinio, cuando el raciocinio no está siendo respaldado por por un gran motivo. Lo diría Nietzsche, cuando un pueblo tiene un motivo histórico, cuando tiene un motivo fuerte, el pueblo en sí mismo va hacia ese lugar y no se desvía de otras cosas. Los otros son payasos que están en las orillas, son bufones, sirven para entretenerse, sirven para bajarle al estrés de estar construyendo algo, pero no dominan el espacio de la opinión pública. Bueno, un poco para profundizar en esto, yo creo que, bueno, Fabiola es especialista en esto, pero no solo la estructura de la tecnología, decíamos, induce a este tipo de comportamiento, sino hay cuestiones, por ejemplo, lo que en inglés le llaman el clickbait, es decir, que tienes que mandar un mensaje lo suficientemente llamativo, por no utilizar algún otro término, para que la gente se interese. Entonces, esto pareciera que conduce el debate en la esfera pública hacia los extremos, no hacia un centro mucho más conciliador, racionalidad, sino que más bien hacia los extremos que tienen que ser mucho más alarmantes o amarillistas con la finalidad de generar interés. Entonces, si tú quieres sobresalir y que ser un objeto, digamos, de atención o llamar a la gente, tienes que emitir estos mensajes que sean sumamente radicales. Sí, y bueno, pues para cerrar con este tema y pasar a la diferencia entre tipos y tipejos, justo yo creo que también el tema de la posmodernidad llega en un momento histórico en donde yo leía una nota que decía que un científico de una universidad en Estados Unidos había dicho que Estados Unidos propiamente iba a entrar en una crisis muy fuerte en 2020 porque él había detectado patrones y ciclos que correspondían a poder más o menos predecir, que obviamente él no decía el COVID, ¿no? O sea, no tenía una bola de cristal, pues decía de algún tipo, de alguna forma hay una crisis, porque esta es la tendencia que hay. Y yo creo que si pensamos en ello y reflexionamos históricamente ya con lo que llevamos en este tiempo como humanidad, los modelos se vienen agotando. Con mayor rapidez, con mayor frecuencia, podemos transitar de gobiernos de izquierda a derecha mucho más rápido que antes. Eso también lo ayuda mucho la comunicación. Derechos como la libertad de expresión, la libertad a votar, ¿no? En regímenes totalitarios era imposible pensar en este tipo de cuestiones. Y creo que eso también ayuda y no a la conversación, dependiendo de también el tipo de civismo digital que esté navegando en las redes digitales, ¿no? Y que con ello nos lleva a que también se ha generado tal vez de la libertad de expresión a un liberalismo o un libertinaje, perdón, un libertinaje totalmente sin ton ni son, en donde dice, pues, yo puedo violentar los derechos de los otros porque tengo la libertad de opinar, ¿no? Y que eso inclusive podría ser tema de otro programa sin ningún problema, y que para responder la duda también de Cintia, aprovechando, me pregunta que
hablo de redes digitales y que si podríamos decir que las redes sociales tienen redes digitales, pues sí, así es. Las redes sociales han existido prácticamente desde que inició la humanidad y cuando empezamos a ser sedentarios y a comunicarnos entre pueblos. Esas eran las primeras redes sociales. Tu primera red social inclusive es tu familia y tu familia contigua. Por eso hago esa diferenciación de las redes digitales. ¿Qué pasa? Que tendemos a veces a traducir mal del inglés al español las palabras y todo el mundo lo ha aceptado como redes sociales, pero me he dado en una encrucijada en los últimos meses por ya no decir redes sociales y decir redes digitales para ser mucho más precisos, y las redes sociales efectivamente viven en estas redes digitales o navegan, ¿no?, en ellas. Ahora bien, hablando justo de las libertades de expresión, y que creo que esto fue un tema muy ad hoc durante la semana, que nos lleva a reflexionar y a retomar el tema de la posverdad, de por qué opinamos o por qué no de ciertos temas, y de la opinión pública, si está en crisis o no. El tema particular de aquí es de los influencers, ¿no? Y los medios de comunicación, que ya lo hablábamos al principio, y también la responsabilidad institucional, y que yo creo que ahí le voy a tocar las fibras de también administrador público que tiene el buen Iván Lazcano, porque aunque es politólogo, es un gran administrador público y es una de las materias que más das en tus clases en la universidad, pero justo tenemos un problema de responsabilidad, primero yo creo que de funcionarios públicos, independientemente de a quienes contrates para ir a dar un show, como si fueran unos 15 años, ¿no? Y por ejemplo, ahí lo puedo decir porque además es información pública, que ustedes lo pueden encontrar en las páginas de la UNAM si lo buscan. Durante el 2018, Voto Informado trabajó con CONAPRED, y dentro de las diferentes actividades en donde colaboramos ambas instituciones, nos pidieron capacitar, por así decirlo, y lo pongo entre comillas, a las personas que estaban encargadas de las redes digitales o las redes sociales de CONAPRED. En este caso era una community manager y fue lo único que hicimos. Bueno, obviamente con el cambio de gestión en la administración pública, pues, esta persona ya no se encuentra ahí, la despiden hace unos meses, llega otra persona, pero dentro de la capacitación, lo primero que nosotros les dijimos, porque éramos 3 capacitadores, lo primero que dijimos es, no contraten influencers. O sea, y yo a todos lados a donde voy siempre les digo, no contraten influencers. Pueden ustedes crear sus propios influencers, y sus propios influencers van a tener mucha más credibilidad que traer a Cayo de Hacha, a Chumel, a Luisito Comunica, porque esto ya va hacia un tema más de nicho y de mercado. Por ahí Oscar nos preguntaba que a qué nos referíamos con nicho. Bueno, es un tema de segmentación, de cómo segmentamos a los públicos, ¿no? Proporciones específicas para que los mensajes o las estrategias sean mucho más efectivos. Hoy más que nunca ya no hay público en general. Hoy todo mundo o es progresista o es millennial, lo que sea, ¿no? Bueno, regresando al tema, esta era una de las cosas que nosotros compartíamos con CONAPRED, de decir, mucho cuidado con las personas a las que inviten, mucho cuidado con y en cualquier institución que he estado, también esta capacitación la he dado con la UNAM, y también se han equivocado, bueno, no se le ha dado a toda la UNAM, a algunas áreas de la UNAM, ya quisiera yo haber capacitado a toda la UNAM, entonces algunas zonas de la UNAM, y parece ser que es algo muy recurrente, que con tal de lo que decía Iván, de generar los clics para los que no están muy adentrados a los temas digitales, pero con tal de generar el clic y tráfico a las páginas o visualizaciones, dices, tráete un güey que traiga un montón de seguidores porque va a jalar, ¿no? No haces una investigación previa de quién es, y cuando tú quieres ser un funcionario público te piden una carta de que no estés inhabilitado, ¿no? En las funciones, que no hayas cometido algún crimen, ahí está en la carta. Bueno, yo no sé por qué en digital no hemos hecho eso con los desgraciados de los influencers, y decir, a ver, o por lo menos las instituciones públicas, y hacer un recuento hacia atrás de, a ver, ¿por qué esta persona la vamos a contratar? ¿Vale la pena? ¿Con qué fin? ¿No? Pues para cuidar la reputación primero, cuidar la reputación de la institución, ¿no? Segundo, porque en teoría, cualquier institución pública de este país está viviendo del erario público, y entonces es un tema de responsabilidad de la administración de
cómo se gastan esos recursos. Y si nada más es para atraer audiencias, pero no para que haya un impacto social de fondo, ahí creo que es donde empiezan a ver los problemas, ¿no? Entonces, el público de Chumel, no que voy a decir todos, porque va a haber gente, no, yo sí soy una persona tolerante, nada más me cae bien y jajaja, me río, ok. Pero hay una gran parte, no todos, del público de Chumel que comparten la intolerancia de él y por eso se te hace gracioso, ¿no? Por así decirlo. Habrán otros que digan que no, pero está bien. ¿Qué pasa aquí con las instituciones? Por un lado, desde la función pública, Iván, de que no son responsables, de que siguen pensando tal vez que el gobierno electrónico solamente es meter todo en PDF y abrir una página web, pero esto también sería parte del gobierno electrónico, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa por el otro lado, Carlos, en el caso de que las instituciones siguen cometiendo estos errores que pensaríamos que hace 8 años ya debimos de haberlos dejado de hacer, ¿no? Y que por más que los capacitas y por más que les dices una y otra vez, porque también es este cambio de gestión, no hay manuales que se dejen de procedimientos, o sea, faltan muchas cosas en la administración pública desde mi perspectiva. Chicos, adelante. Bueno, yo creo que lo primero que habría que señalar es que todavía la mayor parte de las organizaciones, de las instituciones, de los gobiernos, siguen viendo con cierto desinterés toda esta parte tecnológica, porque en la mayor medida muy poca gente que esté en los ámbitos de toma de decisiones las comprende realmente. En ese sentido, yo creo, por supuesto, que más allá de la libertad de expresión, que eso es un tema de discusión para otra ocasión, sí debe de haber una responsabilidad sobre quiénes son los individuos que aparecen en los espacios respaldados por entidades de interés público y cuya obligación debe ser transmitir un mensaje que sea, digamos, lo más ampliamente compartido por todos, un ámbito de seguridad en el cual todos podamos tener compartir ese espacio. Yo creo que más bien el problema es en términos de comunicación organizacional, que no se sabe realmente para qué quieres tener las redes sociales y en función de eso, a quiénes van a ser esos individuos que van a ser los portavoces de tu institución. Y un punto más sería que es todavía mucho más conflictivo o problemático tratándose de organizaciones o instituciones, en este caso como el CONAPRED, porque bueno, yo creo que no hubiera sido tan problemático que se hubiera contratado para un video o para una charla en alguna otra institución a Chumel Torres, pero tratándose de la naturaleza específica de la razón de ser del CONAPRED, pues sí viene, digamos, shock, este impacto de una suerte de contradicción que se percibe en el cual supuestamente lo que tú quieres hacer como organización es transmitir un mensaje de tolerancia y sobre todo de respeto y de inclusión y traer un individuo que pues genera mensajes que pueden interpretarse como digamos que buscan desacreditar o insultar o marginalizar a ciertos grupos. Entonces yo creo que aun cuando alguien pudiera argumentar que eso pudiera ser en aras de cierta comedia, yo creo que en específico para una organización como CONAPRED eso fue imperdonable. A lo mejor para otra organización que su naturaleza es otra, no, digamos, no habría esa contradicción en términos del mensaje, ¿no? Vamos a pensar hasta en el Injuve, porque chavorruquea bien duro con sus 38 años, parece de 25 el cabrón en la manera en la que piensa. Hasta con chaleco se vería bien, fa. No, o sea, prácticamente, pero sí CONAPRED ahí comete un grave error. Yo, de hecho, desde que vi la publicidad, yo así me quedé, y justo yo acaba de hablar con la gente de CONAPRED por el tema de la cátedra, y estábamos diciendo, oye, pues sí, hay que echar un clavado en las redes sociales y el monitoreo y pero justo hay un problema de comunicación organizacional, Iván, y es a muchos niveles y en muchos sectores, porque justamente, es más, yo casi podría asegurar, no tengo información, pero por lo que sé cómo era más o menos la agenda de Mónica Macice, es casi seguro de que ella ni siquiera estuvo tal vez enterada de que él iba a venir y no le habían hecho así de la notita de apruébeme que vengan estos. O sea, debe haber sido un área aparte que decidió y dijo, es que necesitamos un hitazo en digital para defenderle a la jefa o a un jefe, a un subdirector, la chamba, haz esto. Y bueno, pues al final le cuesta la chamba a Mónica
Y ahí el tema, pues siempre lo hemos visto en diferentes crisis institucionales, lo vimos en los operativos, inclusive hasta del News Divine, ¿no? En donde quien ejecutó las acciones, bueno, a otros mandos superiores que no habían dado la instrucción y que no llevaron a cabo el operativo, les costó la chamba, ¿no? Entonces, siempre es la repercusión, pero falta mucha comunicación organizacional y porque también creo que todavía dentro de las instituciones públicas hay esta parte de el secretismo, no dejes manuales, digo, al inicio del sexenio de la 4T, y eso así hay que defendérselos y reconocérselos, la gente que se fue del gobierno de Peña se llevaron muebles, destruyeron computadoras, destruyeron manuales, o sea, socavaron muchas cosas que se habían hecho, con tal de decir que se las arreglen y lo hagan todo, y entonces eso una consigna política en contra de dos partidos políticos o dos fracciones, den detrimento a la evolución del Estado mexicano en general, ¿no? Porque entonces lo llevamos a otro nivel, ¿no? Pero bueno, ya, porque si no me voy a clavar más en el tema de política, pero Carlos, ¿cómo ves este tema de las capacitaciones institucionales? Mira, primero que nada, creo que debería de existir una figura completamente distinta, no tratando de venderlo como la panacea. Definitivamente cada institución tendrá un contexto en particular. Hemos conocido, tú y yo hemos estado presentes con gente que tiene muy clara la sensibilidad de las instituciones en las que está trabajando porque ha emanado de ellas o muy bien ha entendido y ha sufrido, inclusive porque las instituciones públicas se les sufre antes de amarlas. Me atrevo a decir que es una cuestión casi como amor apache. El hecho de que debe de existir una figura dentro de cualquier departamento de comunicación, más allá de una dirección, porque muchas veces una dirección o una subdirección tiene que saber cómo aventar las cosas para enfrente, porque esa es otra cuestión. Sector gobierno tiene una atrofia muy natural con respecto a los ritmos de trabajo que trae y son honrosas las excepciones que podemos tener. Sin embargo, cuando se exporta a alguien, que esto es algo que pasa muchísimo, más bien cuando se importa a alguien de cualquier otro órgano, pasa mucho viene de institución privada, trata de instaurar un orden en una institución pública de un ritmo que es completamente distinto y termina en la regadera meciéndose porque sabe que no puede existir esta cuestión. Esto por dos cuestiones. La primera, no ha sufrido a la institución, no la ha vivido y no la conoce como debería de conocerla. En ese sentido, la persona que entre a este ámbito en un orden directivo más que operativo, tiene un compromiso. Una de dos, o la sufres y no asumes acciones y mantienes tu puesto en un tiempo de alineación, porque es algo que inclusive, te soy sincero, me pasó en propia piel, en la de GACO, por ejemplo, o mantienes una safe zone al menos un tiempo, y además de esto, tienes un consejero que conoce perfectamente quién es la comunidad, y a partir de ese consejo y a partir de esa cuestión de quién es la comunidad, es decir, el brother más prendido, el brother al que todos conocemos, ese debe de ser consejero. Debemos de dejar de aumentar el supuesto nivel de análisis hacia las instituciones y hablar de comunicación de manera lineal. Habrá tiempo para los debates, habrá tiempo también para las consejerías fuertes, habrá tiempo para que le metamos andamiaje a toda nuestra acción y que por tanto tenga mayor peso y presencia, pero lo primero que a mi parecer tiene que suceder es entender la sensibilidad de tu comunidad para no estar haciendo esto. Esto no nada más le pasa con APRED, en algún momento le pasa a la UNAM y hay una super bronca en las islas por el mismo Chumel Torres. ¿Por qué? Justamente porque no hay este órgano, no hay esta persona en la que tiene que pasar, es decir, casi debería de ser una aduana ideológica de qué es lo que va a pasar con ciertas cuestiones. Y a la hora de que pase esa aduana ideológica de consejería, vamos a tener un mayor impacto, que eso es lo que vemos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Funcionarios públicos que siguen en contacto con su distrito, principalmente en el ámbito federal,
y que tienen oficinas fuertes, llegan a tener un impacto mucho mayor que aquel que se desconecta de su distrito de origen y durante los siguientes 3 años se encarga de disfrutar de las mieles del no sé qué carajos y termina perdiendo la siguiente elección porque completamente se ha perdido. En ese sentido debemos de ubicar que si hay partes de presupuesto, si hay partidas para estas cuestiones, se tienen que utilizar y aún cuando no las haya, si escarbamos un poquito, o sea, porque están en la superficie y son muy sensibles y son personas a las que ya se les están sudando el conocimiento, las vamos a encontrar de manera muy sencilla y al permitirles ser parte de nuestra estrategia, vamos a tener una serie de resultados completamente distintas. Sin embargo, una cosa es la cuestión ejecutiva y otra es la cuestión ideológica. Y por muy bueno que tú seas en cualquier ámbito, perdónenme, en cualquier ámbito, lo que tienes que hacer a continuación es tener una brújula ideológica que muchas veces, y dadas tus propias funciones, no vas a tener en el momento, como muy bien comentabas al principio, en el momento en el que tengas la pelota en tu puerta, aún gente que la sufre, aún gente que la vive, aún gente que ha nacido en esas instituciones, por una cuestión de presión y una cuestión de estrés, baja el nivel de toda su racionalidad y toma muy malas decisiones, que es lo que pasa, por ejemplo, en las crisis. Gente que reacciona de manera inmediata en vez de pensar. Mucho más sistema 1 que sistema 2. Sí, claro, porque creo que inclusive si vemos las emociones a las que tendemos a reaccionar más entre pues, las emociones primarias y secundarias, es el miedo y la ira, ¿no? Entonces, de entrada, pues, tienes miedo a perder tu chamba y luego también te da el coraje de verte como incompetente públicamente, ¿no? Correcto. Y que vas a ser juzgado. Entonces, Y por ahí una brújula, el sistema 1 se activa muy cañón, ¿no? y ahí una brújula te puede ayudar muchísimo. Y esa misma brújula es la que tiene un referente histórico que seguramente ya pasó y que cruza inclusive el sincretismo. Por ejemplo, rapidísimo, en la ley de Herodes está PEC. PEC es tu brújula ideológica. Es este brother que cuando llega a la oficina ya ha visto 8 o 9 presidentes municipales que hacen exactamente lo mismo. Entonces, cuando tienes a un PEC, tienes la oportunidad de, si le haces caso, mantenerte en tus propias funciones, no hacerlo mal para con la sociedad, pero en la mayoría de los casos el mismo ensorbecimiento y esta atmósfera tan cerrada que tenemos en el ejercicio público, nos hace estar en un ámbito muy solitario y me atrevo a decir muy peligroso. Yo te decía el ambiente laboral tóxico, aunque se escuche súper trillado y súper millennial, pero es Millennial. que, digo, yo estuve en el ámbito gubernamental varios años y neta a mí no me quedan ganas de regresar, ¿eh? O sea, es que es una cosa muy, muy difícil, justo rescatando lo de Iván, que decía un menosprecio por el tema tecnológico, por el tema digital, todavía hay una parte gubernamental. El analfabetismo digital yo lo descubrí, o por lo menos fui consciente cuando yo trabajaba en el Senado de la República, y ponen a la señora de 68 años que no sabe imprimir a contestar las solicitudes de transparencia que llegaban desde el portal así del intranet, ¿no? Y así como de, ¿y aquí dónde le aprieto? ¿Y qué pongo? Y yo así dije, o sea, lo primero que pensé, dije, si ella está aquí, hay como 7,458 señoras igual que ella y son las que nos están dando las respuestas a nosotros y un chorro de trámites más, o sea, aparte que era mi amiga, pero sí fue como de terror, así de, en la madre, ¿no? O sea, perdón, pero es que no había otra cosa, o sea, fue como la angustia de, ¿qué estamos haciendo? O sea, porque aparte era así como que pasaba el jefe y, contéstala. Güey, o sea, y porque no hay una supervisión, y aparte, o sea, y eso sí lo tengo que decir, años después, el Senado de la República con el INAI hicieron una estrategia para, o bueno, con muchas instituciones para decir cuál era la institución con mayor transparencia, ¿no? Y con mayor rendición de cuentas. Y el Senado sacó un spot de somos los mejores porque dimos un chorro de información y subimos un montón de PDFs. Yo pude ver el proceso y era así de solicitudes que no estaban completas en el contexto de manera cualitativa. O sea, habían llenado los campos,
para que fuera aprobada la solicitud y se fuera, pero cuando tú veías las respuestas era como de, güey, pues no me estás solucionando el problema de la transparencia, no me estás diciendo qué, cómo, ni dónde, ni cuándo, o sea, perfecto, ¿no? Pues entonces, por cumplir trámites y hacer check, las funciones públicas están a todo dar, y eso es lo que está pasando ahora con las crisis institucionales, en el caso, por ejemplo, de Chumel. ¿Qué querían ahí en comunicación? Tener seguidores, crecer la cuenta de CONAPRED, que se volviera un trending topic. Pues muy bien, era un check, y entonces, sin importar que realmente se buscaba una conciencia hacia el tema del racismo, hacia el tema de la inclusión, ¿no? Creo que es este tema de soberbia institucional, en donde, como yo llevo 40 años haciéndolo así, yo no necesito un asesor digital, y por el otro lado, los chavitos, o ya que no somos tan chavitos, ¿no? Treintones, que nos dedicamos a las estrategias digitales, queremos llegar y deshacer todas las estructuras gubernamentales, administrativas, dándole en la torre a la experiencia que hay atrás de la administración pública y la política, que nos hace falta colmillo, y no hemos encontrado, creo yo, ese equilibrio, ¿no? Es eso. De cómo llevar la parte institucional con la parte digital, y la parte de la experiencia con la parte de la innovación con responsabilidad, ¿no? O sea, y esto implicaría áreas diferentes en las instituciones. Estamos en el 2020 y a fuerzas quieren meter a las redes digitales en las áreas de comunicación social. Y peor aún, porque lo he visto en muchos lugares, quieren meterlos en las áreas de los ingenieros y los programadores, y es como de, güey, o sea, no, o sea, justo que no han visto cómo los programadores no saben hacer interfaces amigables. ¿Tú crees que van a saber posicionar un mensaje con contenido? O sea, perdón, pero es que son pensamientos más abstractos, ¿no? Y por eso estudiamos carreras diferentes, porque el cerebro piensa de maneras diferentes. Entonces, perfiles diferentes. Perfiles diferentes, lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, creo que eso es una tercera parte. Y la última, personal capacitado. Y personal capacitado de los más viejos, o más antiguos, o con más experiencia, como le quieran llamar, inmersos en la cuestión digital, y los digitales inmersos en las cuestiones administrativas, jurídicas, de responsabilidad ética profesional, de la responsabilidad del administrador público, que justo Iván nos regalaba una cita de Charles Bonan, ¿no? En la semana, a partir de que no entendemos qué es el servicio público, y eres un marquetero más queriendo hacer comunicación desde la administración pública, ¿no? Creo que eso es un gran problema. Chicos, estamos en las 9, ya nos hemos pasado en otros programas, pero si quieren echarle algo más, a ver, Carlos, Iván, te vi ahí como que querías participar. Bueno, básicamente señalar que son dos ámbitos que deben de colaborar. Una parte es el ámbito directivo estratégico, que es el que los funcionarios responsables de las instituciones deben de operar, hacia dónde quieren dirigir la institución, cuál es el mensaje que quieren transmitir, cuál es el público objetivo al que quieren llegar. Y otra cosa es la parte operativa, que es la gente que se encarga de, a partir de su conocimiento de técnico de cómo operan las redes sociales, lograr traducir esa visión estratégica en una realidad, porque tampoco podemos caer en el otro extremo de delegarle o pensar que la gente experta en redes, nada más porque conocen la lógica de este medio, ellos son los que deben determinar cuál es el mensaje que se debe transmitir. Más bien, deben de trabajar primero desde el reconocimiento de la importancia de cada una de las funciones, y segundo, a partir de una integración de ambas áreas. Carlos, adelante. Por supuesto, y no había visto comentarios. Saludos, Cintia. Cintia estuvo ahí con nosotros también en curso en capacitación de Campeche, y además es una apasionada del tema, es periodista, pero muy enfocada al ámbito público, y da muy buenas concesiones justo en este contexto de entender lo digital. Digo, echando una flor ahí. Pero hablando justamente y apoyando el punto de Iván, reforzaría otra vez la cuestión de una sensibilidad real, una sensibilidad mayor, y una cuestión de, en comunicación, al hablar de gente y al hablar de que al final del día las instituciones viven de la percepción de las personas, no podemos escatimar esfuerzos ni resultados, siendo que la concepción y la construcción que hagamos de una identidad
va a ser directamente proporcional a los siguientes resultados económicos que va a tener. Si una institución construye una buena imagen y tiene una buena cantidad de respeto por parte de la gente, en cuanto hay una reducción de 1% en el presupuesto, y lo hemos visto, en cuanto se menciona la parte de reducción, todas las personas vienen a defenderla, aun cuando esas instituciones a veces tienen estos deslices. No me atrevería a generar un pronóstico de qué pasaría si aún con eso, esas redes, esas instituciones estuvieran completamente conectadas con las personas. No se trata de un asesor, hay instituciones que tienen mucho más de un sector, hablando solamente de una, el Seguro Social tiene a los jubilados de un lado, a personal laboral del otro y a las familias de los asegurados, por lo cual necesitas al menos, yo me atrevería a decir, 3 consejeros, viéndonos muy, muy, muy abajo. En ese sentido, inclusive el social media mix que deberían de utilizar es completamente distinto. Eso no lo va a hacer ningún marquetero, como bien comentas, Fa. Hay que dejarnos también el eguito de decir, yo vengo a enseñarles la verdadera tierra. Yo creo que va más enfocado justamente a un proceso paulatino, a un proceso que no hemos terminado de hacer, porque como bien comentabas, viene la gente externa que no conoce los padecimientos de entrar a las 9 de la mañana y salir a las 9 de la noche, y aún así, sin ubicar esas cosas, nos pide que hagamos trabajo y que dejemos de ser cuadrados cuando en general todo el ambiente nos ha vuelto así desde hace 20 años. En ese sentido, y ya con esta parte concluyo esa cuestión, tenemos dos cuestiones. Un calendario que se tiene que hacer, un timetable que se tiene que hacer para conocer realmente la institución y enseguida al público al que vamos a trabajar. Si no hacemos esta cuestión, estamos condenados a cambiar de asesores constantemente, de directores constantemente, y también a tener redes completamente insulsas. Fíjate que para juntar estos dos puntos entre la administración y la comunicación, justo esta parte de desconocimiento en lo digital también impera a quienes contratamos. O sea, porque cualquier cuate ya llega con un CV y te dice, yo llevo 5 años en redes digitales y tal, tal, tal. Sí, papá, a ver tus certificaciones. Y el problema es que ni siquiera las áreas de recursos humanos están capacitadas para ubicar quién sí está capacitado en el tema digital, ¿no? A ver, ¿tienes certificación de Blueprint de Facebook? A ver, ¿tienes certificación de Google AdWords? ¿Tienes alguna certificación de IAB México o de la Asociación de Internet? Nada, perfecto, no, gracias, no calificas, ¿no? O sea, contratan pues prácticamente de pronto al que sea, y es que es este menosprecio por el área de comunicación. Ahora sí quiero hablar de comunicación tanto social como la comunicación digital, ¿no? Si lo queremos ver como en dos ramas, los clásicos de comunicación social que estaban con los medios tradicionales y demás. Cuando hay recortes administrativos, son las primeras áreas que se escabechan, o sea, porque las creen imprescindibles. Es como, no, pues córtalos, quítales presupuesto. Cuando creo que es la parte más importante para que la ciudadanía se entere de las políticas públicas que se están impulsando y cómo se puede tener acceso a ellas. Y a mí me pasó mucho en la UNAM que era de, oigan, no puedo creer que tengan 30 y tantos productos de ciencia y la gente conoce 2. No, pues es que, ¿y cuánto llevan haciendo estos 30 y tantos productos de ciencia? Mira, hay uno que tenemos 18 años haciéndolo y el más joven tiene 7 años. O sea, en serio, y solo conocemos 2, e hice grupos de enfoque y de verdad la gente, es más, ni la comunidad universitaria conocía los productos de la UNAM, ¿no? Por ejemplo, o sea, perdón, y lo he dicho en los foros de la UNAM y algún día me van a correr también, pero justamente es un grave problema en donde creemos que la comunicación en general es prescindible y se nos olvida que una parte importante de las universidades y de las instituciones o del gobierno es la divulgación de lo que se está realizando en beneficio a la sociedad,
¿no? Y entonces lo pasamos por alto. Por otro lado, ya para cerrar, es también esta idea de cómo empoderamos a las políticas públicas y a los programas sociales a través de la comunicación, pero no caer en la personalización de la política a través de los medios digitales o tradicionales, para no hacer más de estos caudillos o líderes carismáticos, que es de lo que sí se está llenando las redes sociales y que es otra gran parte de por qué estamos entrando en la crisis de la opinión pública. Porque en lugar de discutir el presupuesto participativo de la Ciudad de México o las políticas públicas impuestas, estamos discutiendo que si el secretario de Seguridad de la Ciudad de México es hijo de una actriz e hijo de un político y que cómo se conocieron sus papás. ¿Cómo por qué? En lugar de cuestionarnos de por qué sí existían cárteles de la droga en la Ciudad de México y durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera se estuvo negando constantemente, ¿no? O sea, eso es creo yo hacia donde tendría que ir la comunicación, pero bueno, pues me empiezo a apasionar por el tema. Iván, un comentario de cierre ya para irnos. No, bueno, yo creo que es muy importante que se discutan estos temas. Yo creo que en la medida que nuestras administraciones todavía no alcanzan un grado de madurez institucional, de capacidades administrativas también, bueno, es esperable que también ámbitos mucho más sensibles y mucho más novedosos como son los ámbitos tecnológicos y en este caso de redes sociales, pues también todavía estén en ciertos hierros de cómo manejarlos de una forma adecuada. Pero bueno, la importancia es discutirlo y sensibilizar a la gente de que estos tienen su propia lógica y que ojalá algún día sean conscientes de la importancia que tienen y del impacto positivo que estos pueden generar en la comunidad a la que buscan llegar, tener contacto con ella, y también en su caso el impacto negativo en el caso de manejarlas mal, ¿no? Carlos, adelante. Por supuesto, primero que nada agradecer enormemente la invitación. Te repito, es algo que me ha gustado muchísimo. En general disfruto mucho y aprendo muchísimo de sus puntos siempre. Creo que en ese enriquecimiento, perdón, se vuelve así todo lo que podría ser de provechoso esta situación. Yo me atrevería a cambiar ahora un poco el enfoque y hablar de la responsabilidad que tiene la ciudadanía. No hay nada que se tolere menos en un área de dirección presionada y vieja en cualquier institución pública que comentarios de la misma ciudadanía. En ese sentido, cuando nosotros como sociedad nos empecemos a apasionar, cosa que ha pasado, la biblioteca de Vasconcelos ha cambiado de equipo de social media constantemente porque hay una pasión con respecto justamente a quienes están detrás de estas cuestiones. En el momento en el que nos apasionemos y empecemos a hacer más comentarios, es más probable que empiece a subir también el nivel porque la misma sociedad va generando esos cambios. Al final, cierta atrofia también pertenece a esta misma ciudadanía que, a mi parecer, y sin querer ser grosero con la misma, debería de empezar a fijarse en estas cuestiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando todos los que estemos detrás o que aspiremos a controlar este debate público y esta percepción pública, porque al final del día es una motivación fuerte que tenemos los que hacemos estrategia, enfoquemos más hacia el compromiso social y hacia la conciencia social de una manera muy digerible y tan emotiva como lo es un contenido chatarra, y en el momento en el que disfracemos la verdura de chatarra, vamos a poder desarrollar otro tipo de cuestiones. Se necesita astucia, se necesita muchísima cabeza ahí, pero me atrevo a decir que podría ser un horizonte hacia el cual ir. Chicos, nos preguntan aquí rápidamente, ¿algún libro que recomienden sobre posverdad? ¿O algún texto, algún comentario, así? Bueno, creo que en la literatura en inglés es donde se ha abordado más el tema. Por ejemplo, hay un libro que ubico del Fondo de Cultura Económica,
pero bueno, en los comentarios cuando subamos el video lo podemos incluso hacer una fotografía o compartir la portada. Ellos han publicado en su colección que tienen de temas de comunicación un par de textos, y bueno, podemos después enviarles más recomendaciones. Carlos. Yo ahí hablaría de José Pablo Feynman en sus últimos aportes en la filosofía y el barrio de la historia, desde la parte de Foucault, que debe de andar por la página 650, hasta la parte de Lyotard, que está en las 900. Seguramente te va a aportar mucho ahí. José Pablo Feynman es un didáctico y, bueno, o sea, trae una didáctica impresionante y seguramente a golpe de 3 líneas vamos a poder entender un poquito más porque utiliza muchísima analogía a la hora de explicar. Entonces, esa sería mi recomendación. Yo recomendaría La era de la posverdad, justamente de Jordi Ibáñez, que recopila algunos ensayos que he hecho. En algunas cosas no coincido con él, pero ayuda como a hacer estos diálogos con el autor, ¿no? Y decir sí, ¿no? Y creo que a veces eso es mucho mejor, decir, este autor me cayó todo a dar, coincidimos, ¿no? Y me iré un poquito inclusive más atrás de la posverdad, estas ideas de cualquier libro líquido de Zygmunt Bauman, y sus libros líquidos, creo que nos ayudaría también a entender cómo llegamos al punto de la posverdad, ¿no? O sea, él escribía desde mucho antes, y 44 cartas hacia el mundo posmoderno, si no me equivoco, o del mundo líquido, perdón, era de Zygmunt Bauman, ayuda son algunas reflexiones y son cartas y diálogos que va teniendo, y ahí ya se empieza a involucrar en estas dinámicas, pues de las relaciones sociales exponenciales, por así decirlo. Entonces, yo recomendaría esos 2 autores por lo menos, y pues, sus catálogos de libros respectivamente, ¿no? Chicos, muchísimas gracias. Yo la verdad me quedé picada con el tema. Podemos tener muchísimo más de esto. Inclusive ahí les voy a escribirte un mensaje porque estaba viendo el tema de la corrección política, ¿no? También sería un tema, a partir de este tema, de esta discusión, y les voy a pasar por ahí un videito que encontré de un canal que se llama Te lo resumo así nomás, de cómo justo pasa esto en la serie de Netflix de Black Mirror, cómo te pueden cancelar con un control. Si ya no están de acuerdo contigo, se pelearon, lo puedes cancelar o te pueden cancelar a ti, o si la ley decide que es un criminal, lo cancelan del todo mundo y nadie lo puede ver y él no puede ver a nadie, y entonces vives como fantasma, literalmente. Entonces, Dios nos agarre confesados de poder hallar esa tecnología, porque en este mundo ahorita digital en donde todo mundo se ofende de todos, estaríamos todos cancelados en este momento seguramente. Entonces, a ver si tenemos oportunidad de armarnos para la segunda temporada de Espacio Público Digital en un tema de corrección política, ¿no, chicos? ¿Cómo ven? Perfectamente, a mí me encanta la idea. Va. Totalmente de acuerdo, igual. Estaremos pendientes. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Vamos a hablar de arte y literatura ante el COVID. ¿Cuáles han sido los retos? ¿Cuándo van a abrir los museos, por ejemplo? Y si no los van a abrir, ¿qué vamos a hacer? Los cines, el entretenimiento, muchas cosas, porque dicen que las consecuencias del COVID, te dé o no te dé, es el tema de el tema psicológico, ¿no? Y después tendremos el sábado el gran reinicio, hablando desde la economía digital, la gobernanza y los impactos que tendrían que tener los gobiernos para el gran reinicio a partir de cuando empecemos a liberarnos del COVID o vaya cambiando el semáforo, ¿no, Iván? Totalmente de acuerdo. Va, perfecto. Pues nos vemos en el sábado y los lunes a las 8 de la noche. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias a toda la gente que nos escuchó y nos vio. Hasta luego. Gracias, Iván, bye.